Padre Santo, Padre bendito, queremos darte las gracias por poder estar al calor de tu palabra que es muy amplia, palabra que es llena de gracia, palabra que nos hace conocerte, palabra que nos hace ver que necesitamos de ti más y más. Queremos rogarte por esta reunión, concede a tu pueblo que pueda tener un corazón entendido, una mente dispuesta para que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Ya hemos orado a ti por los enfermos, sabiendo que hay muchos más todavía. Volvemos a pensar en Manuel Arévalo. Pensamos, Padre Santo, en David Logacho. Pensamos, Padre, en Andrés Licanqueo. Y sabemos que hay muchos más, Padre Santo. Te pedimos tu intervención. Bendice ahora a tu pueblo, bendícenos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Primero tengo que dar las gracias porque me siento muy contento de estar aquí y eso es lo que yo quiero más agradecer. Yo siempre sé que el mayor privilegiado en las reuniones de la iglesia es aquel a quien le toca compartir la palabra, porque el estudio de la palabra hace que uno se llene de alegría y de gozo. Y compartir esto, en realidad, esperamos en nuestro Dios para que lo que hayamos de compartir pueda ser de provecho. Gracias, hermano, por la invitación. Mi tema está en Jeremías, en el capítulo 30. Si yo les cuento todas las dificultades que he tenido para tratar de entender Jeremías, desanimaría a cualquiera a leer este libro. Pero, ¿cómo me voy a ir de esta vida sin haber entendido Jeremías? Esa es una pregunta que uno se hace. El capítulo 30 de Jeremías al 33, 4 capítulos, 30, 31, 32, 36, deberían ser los capítulos más leídos de Jeremías y deberían ser los capítulos más fáciles de Jeremías. Los capítulos que siguen, bueno, en realidad uno ahora empieza a pensar que Jeremías hay que leerlo entero, pero después de todas las dificultades que he tenido, yo he querido buscar una porción de Jeremías que pueda ser más fácil de entender. Al hablar de Jeremías capítulo 30, 31, en el capítulo 31 nosotros tenemos el nuevo pacto, lo que hace de ser una porción la más importante del libro de Jeremías, la revelación más importante, el nuevo pacto. 30, 31, 32 y 33 es una porción que se llama el libro del consuelo de Jeremías. El libro del consuelo. En realidad es una colección de mensajes de Jeremías donde apunta al consuelo que necesita ese pueblo en medio de la tribulación, en medio
de los periodos del tiempo más duro para Jerusalén, para Judá y Jerusalén. El tiempo del juicio de Dios a su pueblo de Judá. Y entonces Dios ha permitido, ya ha mandatado a Jeremías que escriba esos 4 capítulos donde ese pueblo, a pesar de que tenía que pasar los días más malos de la historia, tuviese el consuelo que solo Dios puede dar. Cuando uno tiene que ver con un fallecimiento, por ejemplo, en el día de ayer falleció un primo mío, el mayor de todos los primos, es muy difícil consolar. Consolar a la familia, consolar a los hermanos de él, una palabra de consuelo. Y aquí nosotros lo tenemos en Jeremías. También se puede hablar del capítulo 40 de Isaías, consolados, consolados, pueblo mío, consolados. Ese pueblo necesitaba consuelo. Cuando Jeremías está escribiendo, Jerusalén todavía no ha sido destruida. El templo de Jehová todavía no ha sido quemado. La parte de Israel, el pueblo, la parte más negativa de ese pueblo, que en otra parte lo llama los higos podridos, todavía no ha sufrido el juicio y la deportación. Todos los que a esta fecha ya han sido llevados a Babilonia, ese grupo formaba parte de los higos buenos, o sea, el pueblo que todavía temía a Jehová. Pero se ha quedado en Jerusalén el pueblo más duro. Y entonces Dios, que es el que está acostumbrado a sacar bueno de lo malo, va a hacer pasar por juicio a ese pueblo que ha desobedecido, que ha rechazado, pero que todavía Dios puede hacer salir de ahí un remanente, aunque muy pequeño, de ese pueblo que va a pasar por juicio. Y es precisamente a ese pueblo, a ese remanente, al cual Dios le escribe por medio de Isaías. Bueno, teniendo eso, ya hay buenas razones por qué 30, 31, 32 y 33 deberían ser capítulos leídos con relativa facilidad, con relativa. Ya. Teniendo eso, voy a usar una ilustración. Días pasados estuvimos conversando en la calle con las personas, lo hemos tratado de hacer la semana entera, y un caballero me dijo que no creía en la Biblia porque ese era un libro escrito por hombres. Está claro que esa era una excusa porque él no ha leído nunca la Biblia. ¿Cómo puede estar tan seguro que es un libro escrito por hombres si ni siquiera la ha leído? Él ha escuchado. Es una excusa muy común. Cualquiera que vaya a hablar a la gente se va a encontrar con muchas personas
que no rechazan la Biblia, pero la rechazan con un argumento insostenible. Además, es una excusa, porque ellos, la razón por qué no quieren escuchar la Biblia es porque la Biblia les habla de su mala conducta. Bueno, teniendo eso en mente, voy a tener que decir que los primeros versículos demuestran de inmediato que decir que este libro es meramente un libro escrito por hombre es una mentira. O sea, el hombre que dice eso está mintiendo. Simplemente un mentiroso que opina. Mire, los versículos, los capítulos 26 al 29, que son 4 capítulos también, 3 capítulos de eso, en forma directa, Jeremías está batallando contra los falsos profetas. Profetas falsos que aún hablan en nombre de Jehová. Y son profetas falsos que le causan muchos problemas al profeta verdadero, o sea, a Jeremías. Entonces, desde el comienzo, y parece que esta porción que vamos a leer del 1 al 10, lo primero que queda claro es que todo lo que hace Jeremías al detalle es algo que viene de Dios. No es que él haya escrito por imaginación humana, sino que él se ha sujetado plenamente a Dios. Veamos, capítulo 30, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3, y después vamos a seguir. Dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías, diciendo, así habló Dios de Israel. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la tendrán en propiedad, la poseerán, la disfrutarán, como dice aquí esta versión. Leamos un poquito. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus caderas, sobre sus lomos, como mujer que está en parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado de esa angustia. Hasta ahí la lectura. Primero dice, palabra de Jehová.
comenzó con esa frase. La frase dice que el caballero al que dice que esto fue escrito por hombre está ofendiendo a Dios. Está menospreciando la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Dice aquí, palabra de Jehová, que vino a Jeremías. ¿Y cuál es el problema de no atribuir a la Biblia que esta es palabra de Dios? ¿Cuál es el problema? Mire, vamos a ver, no el caso de Israel, sino el caso de una persona que en el día de hoy escucha al apóstol Pablo y cree. ¿Qué se dice de esa persona? Dice, Pablo le dice a los de Tesalónica, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, los creyentes, para ser creyentes, para ser salvos, para ser perdonados, tienen que entender que la palabra dada por el apóstol Pablo no es palabra de hombre, como dice este caballero, que ya se me olvidó su nombre. Si tú todavía estás pensando que la Biblia es palabra de Dios, todavía es palabra de hombres, entonces podemos decirte con la misma Biblia, a ti todavía no te ha amanecido, como lo dice Isaías. Tú estás a oscuras. Y lo peor de todo es que estás diciendo una mentira. Porque el verdadero creyente sabe que la palabra que oyó del apóstol Pablo y de todos los apóstoles no es palabra de hombre. Es una verdad básica. Y el diablo ha engañado a tantas personas. Y las personas, millones, miles, millones, han creído, están creyendo la mentira del diablo, que la Biblia es palabra de hombres. Eso. Y lo peor de todo es que con esa mentira, la persona está pereciendo en sus pecados. Recordamos un pasaje en Jeremías 14, muy famoso, años atrás, en medio nuestro, que Jeremías dice, Jerusalén, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Un solo pensamiento de iniquidad, como el que dice este caballero, es suficiente para que niegue la salvación. Cualquier persona que tiene un pensamiento de iniquidad como este, que la Biblia es palabra de hombre, no tiene la salvación.
Y como está asegurando algo que es mentira, es un falso enseñador, un falso profeta. Por supuesto, escuchó a otros mentirosos y él compró esa mentira. Es muy peligroso decir mentiras acerca de la Biblia, como hoy día la gente lo dice, y uno va y habla a las personas de la verdad y salen con esa cosa. Y no uno, dos ni tres, y son más. Muchas personas se ponen detrás de una mentira como esa, que la Biblia fue escrita por hombres, meramente hombres. En cambio, aquí nosotros leemos que Pablo da gracias a Dios, porque los que ahora han creído recibieron la palabra de Dios oída por el apóstol, dicha por el apóstol, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. No tengas miedo de darse cuenta y asegurar y aún de testificar que la Biblia es la palabra de Dios. Días atrás también conversamos con un ateo y el ateo decía, dio muchos argumentos, casi todos los minutos lo ocupó él. Sin embargo, cuando uno lo escucha un poquito con atención, se da cuenta que ese era ateo, por más que haya leído muchos libros, todos malos, por supuesto, no tiene la seguridad de la salvación, no tiene la seguridad del más allá. Y entonces dice, bueno, ¿y si allá descubro que no es así? Entonces, bueno, ahí veremos. Pero el creyente nunca dice así, el verdadero creyente nunca dice así. El religioso dice así. Dice que en paz descanse, que en paz descanse. Yo creo que mi mamita está en el cielo. Yo pienso que mi primo está en el cielo. Pero dudan. No tienen la certeza, la seguridad. El verdadero creyente no habla así. El verdadero creyente no da ni un minuto la posibilidad de que lo que esté creyendo sea falso. El mismo apóstol dijo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Si alguien aquí tiene dudas de la eternidad, tiene dudas de dónde va, entonces, estimado amigo, tú tienes que detenerte y examinar si verdaderamente has confiado en Jesucristo, si verdaderamente estás creyendo la palabra de Dios, si verdaderamente estás en la verdad. Aquí yo veo que hay 29 personas, tal vez me estén escuchando algunas que no son salvas, que no tienen seguridad de la salvación. Y entonces, lo que pasa, primero queremos tratarlo con mucha amabilidad,
pero decirles la verdad, que un verdadero creyente en Cristo, en la palabra, jamás duda, ni le sale la duda. Porque el creyente, el verdadero creyente, tiene una palabra que obra dentro de sí, como lo decía el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios, dice, doy gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Esa palabra de verdad está actuando en los creyentes. Por lo tanto, el creyente cree de verdad y no cree con mezcla de dudas, porque esa palabra actúa en nosotros los que hemos creído. Y Pablo dice, yo estoy seguro, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi confianza hasta aquel día, cuando estemos delante del Señor. La segunda cosa que es muy importante entender es que dice que esa palabra de Jehová vino a Jeremías, vino. O sea que esa palabra no es invento de Jeremías, es una decisión de ese mismo Dios. Y por eso esa palabra vino a Jeremías, una palabra de Dios. En los falsos profetas del capítulo 27, 28, 29, los 3 capítulos anteriores a este, nunca vino la palabra de Jehová a esos falsos profetas, Ananías y Semaías. Ellos hablaron en nombre de Jehová, pero Dios no les habló a ellos, lo dice, los capítulos anteriores, lean. No son difíciles de entender. Capítulo 27, 28, 29 de Jeremías. Entonces, hay que tener cuidado. Yo recuerdo cuando era joven, 22 años, por ahí, quizá un poquito más. Yo me acuerdo que un muchacho en el hospital me dijo, ¿con qué autoridad usted está hablando? Y la verdad es que no tenía respuesta, no sé qué dije. Pero estoy seguro que lo que dije no fue lo correcto. Porque era muy nuevo. O sea, no tenía los fundamentos bien puestos. Tenía el deseo de hablar a la gente. Y utilizaba ese privilegio, pero me faltaba mucha preparación. Quizás por eso me detengo en este detalle de hablar que la palabra que predicaba Jeremías era palabra de Dios que vino a Jeremías. Jeremías no se le ocurrió, no la inventó, no quiso de suyo propio defender a Dios. Se limitó a hablar la palabra de Dios porque ésta le vino a Jeremías. Lo que hay que tener claro es que Jeremías era un hombre al cual Dios había escogido, había llamado, había equipado y había defendido. Dios estaba con Jeremías cuando lo escogió
Cuando lo llamó, cuando le enseñó, lo equipó y le dijo lo que tenía que decir, y cuando lo defendió contra todos los enemigos, donde unos de ellos eran estos falsos profetas. ¿Dónde sale esto que le estoy diciendo? En el capítulo 1 de Jeremías. Acompáñenme a leer, por favor. Se lo voy a leer en la versión de la NBI, porque es una versión facilita. Así que ponga atención. Mira lo que dice. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, cerca de Jerusalén, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, un excelente rey, el último de los reyes buenos. En el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, rey del reino del sur. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, muy mal rey, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, muy mal rey. O sea, estos dos hijos de Josías, un excelente rey, fueron muy malos reyes. Es decir, hasta el 5º mes del año 11º de su reinado, desde Sedequías, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Sedequías no salvó a su pueblo ni a sí mismo, ni a sus hijos. Y la población de Jerusalén fue deportada. Mira lo que dice ahora. Lo que es el desastre de un mal rey, o de varios malos reyes. Los más largos reyes fueron Joacim y Sedequías después de Josías, 11 años cada uno. Mira lo que dice Jeremías, el llamamiento. La palabra del Señor vino a mí. Ahí cuando dice Señor, es Jehová. Lo que pasa es que la versión de NBI traduce esta palabra como la traduce la Septuaginta, donde todas las veces que aparece Jehová, aquellos judíos tradujeron Señor porque no querían tomar el nombre de Jehová en vano. Entonces tradujeron Señor. Jeremías dice, la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre. Ya te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. O sea, la elección de Jeremías es antes de que estuvieras en el vientre, antes de que nacieras, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. No escogió a cualquiera. No era un hombre cualquiera al que él le dice, oiga, ¿usted por qué no me defiende? No estuvo buscando un abogado ni estuvo pagándole a nadie. El soberano Dios escogió, eligió a Jeremías. Así que mi señor interlocutor ignorante, yo tengo que decirle
que la palabra de Dios no fue escrita por meros hombres. Ningún amigo suyo, Señor, fue escogido para escribir la palabra de Dios. Aquí tenemos uno. Dice, yo le respondí, versículo 6, Señor mi Dios, soy muy joven, no sé hablar. Ellos reconocían que hablar en nombre de Jehová era una cosa no para un joven que habla muchas cosas y no entiende nada. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. O sea, todo lo que habló Jeremías, todo donde fue Jeremías, fue mandado por Jehová y fue la palabra que Jehová, que el Señor le ordenó que dijera. Ya puedes ver, hermano, el nivel que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios? Que Él escoge quiénes van a ir en su nombre y quiénes van a hablar y quiénes van a escribir por orden de Jehová. Maravilla y maravilla, este libro que tú tienes es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Por donde se lo mire. Sigamos. Versículo 8. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. A veces el miedo hace que uno, un mortal como yo, como tú, hablemos algo incorrecto. Pero Él está diciendo, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Yo no estoy contigo solamente para que tú me conozcas y te alegres con mi presencia, sino que estoy contigo para librarte. ¡Qué maravilla la promesa que Dios le hace a este hombre elegido desde el vientre de su madre y antes! Luego extendió el Señor la mano, tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mi palabra. La he puesto en tu boca, mi palabra. Oiga, ¿sabe que en el capítulo 31, donde yo hablé o dije que estaba el nuevo pacto, el texto más importante del libro de Jeremías? La ley de Jehová es puesta en el corazón y en la mente de aquellos que reciben al Señor y son objetos del nuevo pacto. Cada creyente verdadero en el tiempo de hoy tiene la ley de Jehová en su mente y escrita en el corazón. La tiene escrita. Y le está diciendo a Jeremías que he puesto en tu boca mis palabras. O sea, listo para decirla. Mira, versículo 10. Hoy te doy autoridad sobre las naciones y reino para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Bueno, las profecías de Jeremías hablan de juicio desde el comienzo y son para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Pero al final, y no solamente al final,
siempre intercala un día de reconstrucción, un día de esperanza, una palabra de edificación, de consuelo, que toda esta destrucción, aunque es merecida y tiene el objetivo de hacer que los de Judá se arrepientan de sus pecados, se vuelvan de sus caminos, todos esos juicios tenían un objetivo de poder conseguir que ese pueblo se arrepintiera. Pero ese pueblo rebelde porfiaba con Dios y rechazaba a Dios y se quedaron en Jerusalén hasta el final y solamente un remanente muy pequeño se volvieron a Jehová. Muy pequeño. Pero igual ellos son consolados. Entonces, en Jeremías 30, 31, 32 y 33, es el remanente completo al cual Dios le da este consuelo. Versículo 11. Y la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Aquí va a hacer una profecía. Dijo, veo una rama de almendro, respondí. Has visto bien, dijo el Señor. Le está enseñando la profecía lo que tiene que decir y le está preguntando para ver si Jeremías está entendiendo la palabra del Señor. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. El almendro es el primer arbolito que florece en la primavera y para ellos eso anuncia que llegó la primavera y van a haber más florecimiento. Pero el primero que aparece, el almendro, es figura del Dios de Jeremías que se apresura. ¿Qué hace apresura? Para hacer cumplir su palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y dice, veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país, desde el norte. Los de Asiria vinieron del norte, los babilonios que eran del oriente tenían que subir al norte y bajar por el norte. Ese era el tránsito que ellos debían hacer porque subían a la orilla del río y el río cruzaba a Babilonia desde el sur hacia el norte por aquella orilla por las cuales venían los ejércitos. Pero tenían que descender del norte. Y eso es lo que está diciendo. Desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo estoy, dice, por convocar a todas las tribus de los reinos del norte. Afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono en la entrada misma de Jerusalén, o sea, los ejércitos que Dios está llamando para castigar a Jerusalén,
Pondrán su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado. Esta es la razón. La razón de esas batallas, incursiones, y la razón del cautiverio es que Dios juzgó a su pueblo porque lo habían abandonado. Han quemado incienso a otros dioses, contraviniendo los 10 mandamientos, en realidad el primero y el segundo, y han adorado las obras de sus manos. Pero tú le dices, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. O sea que tú, si aceptas tenerle miedo, yo haré que tú sí le tengas miedo. O sea, como que yo te dejaré en ese miedo que no es necesario, en ese miedo que tú no tienes por qué entrar, que tú deberías negarte a ti mismo, rechazar todos los miedos, y si no lo haces, y tú tiemblas y tiritas, entonces yo te dejaré en ese miedo. Dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra todos los judíos, contra todos los de Judá, contra todos los incrédulos, contra todos los falsos, contra todos los que rechazan tu palabra, contra los reyes de Judá, contra sus gobernantes, contra sus sacerdotes y contra la gente del país. O sea, pueden estar todos contra ti. Y tú no necesitas temblar. Más aún, yo te he puesto como ciudad fuerte, como columna de hierro, invencible, como muro de bronce, contra todo el pueblo, contra todo el país, contra los reyes de Judá. Y ay, esos pasos últimos fueron tan malos. Contra sus autoridades, contra sus sacerdotes y contra la gente, contra el pueblo de ese país. Pelearán contra ti y no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Bueno, ese pasaje dice, si lo tenemos que resumir un poquito, que Dios nos manda su palabra contra cualquier, como vocero cualquier hombre, no. Dios envió su palabra con un hombre que él eligió, que él escogió desde antes del vientre de su madre y que lo santificó desde el vientre de su madre para ser profeta, para ir y decir todo lo que Jehová le ordene. Lo llamó. Jeremías aquí en este capítulo está siendo llamado, es el llamamiento de Jeremías. Y en el llamamiento de Jeremías le dice que él lo eligió desde antes de nacer, que lo escogió, lo santificó desde el vientre de su madre. Y ahora le dice
que tiene que ser elegido, santificado, llamado, tiene que ser equipado. Puso la palabra de Dios, la puso en su boca. Y no solamente eso, sino que además defendido contra todos los enemigos. Eso es un hombre que ha sido llamado, que ha sido enviado. Todos los creyentes han sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, incluso antes de haber nacido. Allá lejos, 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 en el día de hoy, todos los creyentes son nacidos, son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Son santificados porque dice que son escogidos para ser santos delante de Dios, irreprensibles delante de Dios, escogidos delante de Dios en santidad y en rectitud. Todo eso han sido, pero además de eso, ha venido sobre ellos el Espíritu Santo para que ellos entiendan la palabra y para que ellos hablen la palabra. Todos los creyentes tienen estas bendiciones para poder hablar la palabra del Señor. Veamos lo que sigue, porque parece que ya nos quedamos en el versículo 1 y estoy hablando del 6. Dice, versículo 2. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete, no dice escríbeme, porque ese escrito no es para que Dios lea. Dice, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, le había hablado muchas palabras y ahora, después de haberle dicho muchas palabras, le está diciendo que las escriba. En el libro de Apocalipsis se le dice a Juan que escriba lo que Dios le iba a hablar. Aquí le dice a Jeremías, escribe lo que yo antes te hablé, lo que yo ya te hablé. Y entonces uno puede decir que seguramente Jeremías tenía todo anotado, entonces diga lo que diga, la verdad es que Jeremías, como los creyentes, tienen una ayuda sobrenatural para escribir la palabra que vino de Jehová. Miren lo que dice Juan, esto se lo voy a leer. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, las dijo. Pero además dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El resultado de esa obra del Espíritu Santo, tremenda en los discípulos, son los 4 evangelios. ¡Qué entendimiento! ¡Qué hermosura de Biblia tenemos! ¡Qué hermosura de evangelios tenemos! Ellos llegaron por ese mismo espíritu que el Señor les prometió. Llegaron a escribir esta joya, estos diamantes de escritura de las cosas que Jesús había dicho. O sea, entendieron todo lo que cuando lo dijo no lo entendieron. Ahora entendían todo y además recordaron todo.
O sea, la ayuda para escribirlo y para anunciarlo en esos días después de que el Señor se fue, lo tenían por la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente para escribirlo, sino que dice en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 27, 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu Santo vino para enseñarle lo que Jesús había dicho, hecho, etcétera, todo el testimonio de Jesús, y para hacer que lo escribieran de manera maravillosa. Tú lees los evangelios, léelo, hermano querido. Y además de eso, venía a ayudarles para que dieran testimonio de Jesús. Iba a dar el Espíritu Santo testimonio y al mismo tiempo iba a ayudar a los discípulos a hablar, a dar testimonio. Así como iba a ser ayudado Jeremías, un hombre que fue llamado, escogido, santificado, llamado, equipado con todo, y además de eso, defendido por ese Dios maravilloso que lo enviaba. Todo esto lo tenemos en una manera extraordinaria nosotros también, sin ser apóstoles, simplemente todo creyente, porque tenemos las escrituras que las creemos y son verdad, la palabra de verdad, porque hablamos del que es verdadero, porque Dios ha dado testimonio, muchísimo testimonio eficiente y eficaz, para que nosotros nos demos cuenta que este llamamiento que tenemos de Dios es un llamamiento poderoso, de verdad, para que vamos con el Evangelio a toda criatura como el Señor nos manda. Si el Espíritu Santo los equipó a ellos de manera maravillosa, ese mismo Espíritu a nosotros ahora nos ilumina de manera maravillosa, nos hace entender. La gente lee la Biblia y no entiende nada. Y si tú lees la Biblia y no entiendes nada, tienes que revisar si realmente eres salvo o no. Porque la iluminación que ha venido es una iluminación maravillosa. Bien, hermanos, la hora se ha ido. Yo tenía listo para leer hoy día hasta el versículo 11. No leímos sino hasta el versículo 3, pero no me arrepiento, hermano. Este es un libro muy poco leído, mucho menos enseñado. No digo que yo sea un maestro perfecto, pero por supuesto que tengo muchos errores y aprendo. Y ya me he avergonzado de cuánto me he demorado en entender un poquito. Pero yo quisiera que todos ustedes leyeran Jeremías. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor les ayude.